La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Se une otra red de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También se une Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV, todos en esta transmisión de A Pensar Más. Además tenemos el podcast de AM Tagua, que nos pone en todo el mundo, y también nuestras transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo en vivo A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Ahí también sale la señal en vivo de la radio, así que también nos puede escuchar por ese medio en cualquier parte del mundo. Muy bien, ayer la OEA ha anunciado que va a enviar una misión al Perú para impulsar el diálogo político sobre todo lo que pasó en la OEA y sobre todos los hechos, porque también hubo conferencia de prensa en el Congreso de la República. Va a estar con nosotros Rosa María Palacios. ¿Ya la tenemos? Avísenme, por favor, porque si no, no soy adivino, ¿no? Va a estar Rosa María Palacios y también le preguntaremos sobre la reposición del señor Daniel Soria, que parece que hoy día ya va a asumir el cargo, ya salió nuevamente su reposición, y también sobre la nueva conformación de la comisión de acusaciones, la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ha habido ahí una variación de integrantes en esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Luego también va a estar con nosotros el congresista Eduardo Margatrillo, y nos va a contar cómo va su proceso, porque él está liderando a nombre de varios congresistas un nuevo planteamiento de vacancia, y queremos saber cómo va eso, cuántos votos ya ha recogido, cuántos votos tiene, cómo va. Bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos los oyentes y televidentes de Radio Santa Rosa. Estamos viernes 21 de octubre y antes de empezar, como siempre, tenemos que dar cuenta de los auspiciadores de este programa. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad.
Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestra.com. Muy bien, esto es todo lo que tiene que ver con nuestros auspiciadores, pero ustedes también nos pueden ayudar capturando el QR que aparece en pantalla y haciéndonos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Cualquier dinero es valioso y es importante, así que se los agradecemos muchísimo. Y también para los peruanos que están en el exterior y en el interior también se puede usar desde Lima. El PayPal para Radio Santa Rosa nos hacen una donación y con eso podemos sostener este proyecto periodístico. Muchas gracias a todos y ahora vamos a lo nuestro, ¿no ven? Hoy vamos a estar en unos minutos con el congresista Ed Málaga para hablar de la propuesta, de la moción en realidad, de vacancia presidencial, que ha sido incluida entre los reclamos del presidente de la República como un acto de hostilización a su gobierno, como parte de lo que él considera es un golpe de Estado. Así lo ha dicho, en mensaje al país y en una extensa carta enviada a la OEA. Ayer, el Consejo Permanente de la OEA se reunió a solicitud del Estado peruano. Solicitud a la cual el Estado peruano tiene derecho. Y eso es algo que algunas personas no están entendiendo. Cuando el Estado peruano firma la Carta Democrática, se adhiere a ella, hay que decir que el Estado peruano promovió la Carta Democrática en el año 2001, se establecen una serie de obligaciones para el Estado peruano, pero también derechos. Y uno de esos derechos está en el artículo 17 y en el artículo 18, que es solicitar a la Asamblea o a la Comisión Permanente, en este caso a través del Secretario General, la asistencia de la OEA, la asistencia, nada más, para promover el proceso democrático peruano. Eso es todo. Obviamente, el gobierno de Pedro Castillo, él y su Consejo de Ministros, y sus asociados en el Congreso, que son todo lo que tienen en este momento, además de sus abogados, quieren presentar la resolución adoptada ayer por el Consejo Permanente como un triunfo de Castillo. Pero si ustedes leen la resolución, no hay ahí más que el cumplimiento de una obligación basada en un tratado. El Consejo Permanente tiene que autorizar una misión que vendrá a Lima para redactar un informe luego de conversar con todas aquellas personas con las que crea conveniente conversar. Y ese informe es una sentencia, no. Establece sanciones, no. Multas, no. Lo suspende la OEA, no. Nada. Hace muchos años Augusto Ferrando, en Trampolín de la Fama, cuando un concursante no ganaba, decía, no tiene nada. Bueno, eso es lo que ha sacado el señor Pedro Castillo, no tiene nada. Van a venir 2 señores, o 3, o 4, los que distinga la OEA, van a conversar con muchas personas. Enhorabuena, porque yo creo que metiéndose de cabeza van a poder entender
cuál es la situación efectivamente crítica para la democracia en el Perú. Pero es crítica para la democracia en el Perú porque tenemos un presidente que no respeta las instituciones democráticas. Por ejemplo, no respeta la prensa. Nos insulta todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiene frases como, esta no es la prensa que necesita el Perú. Es la frase de un dictador. Un dictador habla así, es el que decide qué prensa necesita el Perú. Entonces yo creo que la visita va a ser sumamente valiosa para la democracia peruana. A diferencia de algunos congresistas de la DBA y aliados fuera, que han visto con espanto esto, mejor se quedan calladitos un rato, ya, por favor, un ratito. Yo creo que es una magnífica noticia lo que ha ocurrido. El señor presidente ha ido por lana y va a salir trasquilado. Porque, a ver, si hay algo en lo que hay consenso en este momento en el Perú, una sola cosa en la que hay consenso, es que el presidente de la República, su entorno personal, sus asesores, sus ministros y su familia y sus amigos y sus financistas de campaña están involucrados en serios, pero muy serios y documentados actos de corrupción. Y si no se ha robado más en el primer año es porque ha habido una prensa que ha estado todo el tiempo diciendo, acá hay robo, esta licitación es amañada, este funcionario no tiene las competencias para el cargo, se le está nombrando para hacer un favor a alguien. Este asunto huele mal. Esta carretera no se está haciendo. Este contratista es amigo del ministro. ¿Y quién ha dicho eso? La prensa. Y todo lo que se ha podido parar ha significado un ahorro inmenso para el Perú. Les reitero, no han robado más porque no han podido y porque para robar hay que ser competente también. Evidencias. ¿Dónde están las pruebas? A ver. ¿De nuevo quieren repasar las pruebas? Repasemos las pruebas. La hija del presidente ofreciendo obra pública, ofreciendo ella personalmente con el contratista al lado, contratista que obtiene el beneficio y luego confiesa cómo voy a repartir la plata que le entrega el Estado para hacer la obra. Con eso nomás estaban todos muertos. Pero luego revisan las cuentas de la señorita, que tiene plata mala vida, porque no tiene de dónde sustentar la cantidad de dinero que tiene en sus cuentas. Cuentas que reparte a otras personas. Las cuentas de los hermanos de la señora primera dama, mototaxistas, que también reparten, van y vienen. Las reuniones del grupo Los Chicalayanos, identificadas claramente por la viceministra, con su presentación, está su PowerPoint, donde le indican que tiene que incluir determinadas localidades y determinadas obras, a pedido expreso de los asesores del ministro de Vivienda, que a su vez son financistas de la campaña de Pedro Castillo, asesores de facto y asesores reales, ¿no? El muro político. Podría seguir toda la mañana. Las contundencias, las pruebas está ahí. No hablemos ya del encubrimiento personal, a Bruno Pacheco, a la hija sobrina, a la hija cuñada, perdón. ¿No recuerdan los WhatsApps de Bruno Pacheco vendiendo favores? Tramitando favorcitos. WhatsApps por escrito. Metido hasta el cuello. Que ahora sea colaborador eficaz no quiere decir que no sea delincuente, ojo. La condición para ser colaborador eficaz es que reconozcas tus delitos. Todo su entorno está hablando y no es un adversario. O sea, digamos, si el almirante Montoya fuera el acusador de Pedro Castillo, usted diría, bueno, es su enemigo político. No, no son sus enemigos políticos.
son las personas que él nombró. Y no hay ninguna tortura psicológica. Quieren salvar su libertad. Obvio. En fin, pruebas hay abundantes. Cuando venga esta misión, leerá las 300 páginas o más, 378 páginas de la denuncia fiscal y otras denuncias que todavía no se han formalizado. Ojo, ojo, que no se han formalizado. Y también la fiscal le contará cómo han perseguido a Harvey Colchado, cómo han perseguido al procurador Soria, cómo han perseguido a la propia fiscalía, cómo el señor Beder Camacho lideraba una estrategia de desinformación. Todo eso les van a contar. No parece una conducta muy democrática del presidente de la República, ¿verdad? No, que lleguen cuanto antes, porque todos queremos participar y contarle muchas cosas a esa comisión. Muchas, muchas, muchas. ¿Qué dice la resolución que tanta cólera ha suscitado? Voy a leer un poquitito, para que todos se calmen. El primer artículo es el que ha causado las iras de nuestros congresistas de la DBA. ¿Por qué no saben leer lenguaje diplomático? Y hay personas, la verdad, que muy inteligentes, muy formadas, muy buenas universidades, y no entienden lo que quiere decir eso, ¿no? El artículo 1 dice: expresar su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como la preservación de la institucionalidad democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que la Comisión Permanente de Naciones Unidas reconoce que en el Perú hay una democracia. ¿Eso es un triunfo para Pedro Castillo? No, es un fracaso. Es obvio que van a saludar a la República Peruana. No, ¿qué quieren que diga esto? A ver, en la mentalidad de la DBA debería estar redactado así, ¿no? Expresamos solidaridad y respaldo al gobierno dictatorial de Pedro Castillo. No va a decir eso, pues. No puede decirlo. Es como decir, buenos días. Sí, claro, por supuesto, si ustedes nos solicitan nuestro concurso de acuerdo al artículo 17 y 18 de la Carta, lo tenemos que dar, pasen adelante, por favor, tomen asiento. El artículo 2 dice: realizar un llamado, una exhortación, ¿no? Un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho. Lógico, ¿qué más? ¿No es cierto? Reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa se basa en el Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Es como si tú tuvieras la banderita de Perú y te pararas y llegas así. Sí, los exhortamos, hacemos un llamado para que respeten el Estado de Derecho, ¿verdad? Un llamado que debería, me imagino, cumplir Pedro Castillo, ¿no? Porque violar la libertad de prensa no es respetar el Estado de Derecho. Si a quién ha violado la libertad de prensa, no ha violado la libertad de prensa. No, este gobierno no. Dos periodistas de América Televisión secuestrados en Cajamarca, ¿les parece poca cosa? Obligados a leer mediante violencia un texto con el que no están de acuerdo, obligados a salir en vivo, romper programación para salvar sus vidas de una horda organizada por Nenil Medina, que está hoy preso. Eso no es violación de la libertad de prensa. Eso es respeto al Estado de Derecho. Ese es Pedro Castillo. Entonces lo que está pidiendo la DEA, con toda razón, es que se porte bien. No solo el Congreso, el Ministerio Público o la sociedad civil, que se porte bien Pedro Castillo y que respete el Estado de Derecho. 3. ¿Qué más dice esto acá? Tengo una letra enana. Expresar la disposición de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a brindar apoyo y cooperación al requerimiento del gobierno del Perú
mediante gestiones para proponer un diálogo de fortalecimiento del sistema democrático. Muy bien, sí, pues es lo que le manda hacer la convención. Pero, a ver, llegan los señores de la OEA y la pregunta es, señor comisionado de la OEA, muchas gracias por estar aquí, le vamos a contar todo lo que ha pasado. ¿Usted cree que puede haber un diálogo con una persona a la que se le imputan delitos contra la administración pública? El único diálogo que puede haber es el que el señor presidente y sus abogados tengan con los fiscales que lo investigan. Y de repente el señor se anima a contar la verdad y negociar una reducción de su condena. Ese es el único diálogo que puede haber. O no había una convención interamericana contra la corrupción también, ¿no? ¿Se acuerdan? O esa no importa. Y lo último, lo que les conté ayer que iba a pasar, es ya de cajón, es 4, designar un grupo de alto nivel que será conformado por representantes de los Estados miembros, eh, en coincidencia con la Carta Democrática, ¿no es cierto?, interamericana, para que realicen una visita al Perú, con el fin de de analizar la situación de la que informará a este Consejo. Listo. Esto anula los procesos en el Parlamento en absoluto. La Comisión Permanente de la OEA y la Carta Democrática no tienen ninguna facultad para anular, desautorizar, desconocer un proceso fiscal que se ha iniciado en el Congreso de la República. No pueden intervenir en ningún asunto resolutivo peruano, en nada. Existe la posibilidad de que le hayan contado los abogados un cuentazo a Pedro Castillo, ¿no? Y le hayan hecho creer que la OEA va a rescatarlo con sus tanques y sus camiones y sus ejércitos. No, eso no existe. O con sus sentencias, se haya confundido la OEA con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sí tiene capacidad resolutiva. No puede hacer nada la OEA. Absolutamente nada. Ahora, claro, da para 24 horas de publicidad hasta que la gente se da cuenta que sí, pues no sirve para nada. No sirve para nada. Mire, Nicaragua, sigue ahí Ortega. A Chávez ya no saben cuántas veces lo han condenado en la OEA y a Maduro también. Igualito, siguen ahí sentados. Para no hablar del caso de Cuba, ¿no? O sea, por favor. Claro, algunos estados les hablas de corrupción y, claro, va contra su política, ¿no? Algunos estados de la región. Pero, en términos generales, lo único que ha hecho la diplomacia que está al servicio de Pedro Castillo es agitar un poquito las maracas, ¿no? Decir, acá estamos, vengan a vernos, vengan a vernos. Y ya, pues, vamos a verte, sí. Emitimos el informe, lo aprueba el Consejo Permanente y se archiva. Porque las partes en este conflicto no quieren dialogar. Y mal podría dialogar alguien que es insultado por la otra parte. ¿Qué diálogo puede haber con los medios de comunicación si el presidente no hace sino insultar todo el tiempo? Y su primer ministro ni se diga. Ni se diga, nos dice coimeros, mermeleros, que queremos plata del Estado. Ese es todo su rollo. Lo mismo le decía Rafael López Aliaga, en esta campaña ya no gritaba mermeleros, mermeleros, pero es lo mismo. Es absurdo todo el asunto. Las consecuencias de esta intervención de la OEA son serias. Ahora, el señor presidente del Congreso, que ha tenido creo que una reacción mucho más sensata que los miembros de su bancada, que decían tontería y media ayer, ha mandado una carta
ha mandado una carta muy interesante, creo yo, que resume bien una posición ecuánime, diciéndole, vengan, vengan, encantados de contarles todo lo que estamos haciendo en el Congreso, dentro de las facultades que nos da la ley. Yo reitero, el mecanismo de interpelación y censura ha sido utilizado benévolamente por el Congreso. En algunos momentos hasta acomedidamente, como se dice en el norte. Bien acomedidos han sido con el gobierno. Varios, niños y afines. ¿Cómo es posible que Juan Silva haya durado hasta marzo? ¿Cómo es posible que Heiner Alvarado haya durado 1 año en el puesto? ¿Cómo es posible que se hayan demorado 2 meses en sacar agüita racionada? O sea, de verdad. Y por el bien del señor canciller que viene ahora a una interpelación, ojalá que se presente una moción de censura, por su bien. No, es que cómo se va a ver con la misión de la OEA. Se va a ver muy bien, ¿sabes? Muy bien se va a ver. Ahora, vamos a ver qué dijo el señor, quiero leerles un poquito de la carta, qué dijo el señor Williams, porque su carta la verdad que no está nada mal. Y esta está en una letra más grande, o sea que puedo leerla sin lentes, además. Muy bien. Se la dirige, por supuesto, al señor Jean-Martin William Shelwick, que es el presidente del Consejo Permanente del Organismo de de la Organización de Estados Americanos. Es grato dirigirme a usted para saludarlo. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Por si acaso, sí. Y a su vez, habiendo tomado conocimiento del pedido realizado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, terrones de activar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la decisión del Consejo Permanente de la OEA de sesionar de manera extraordinaria el día de hoy, solicitaría que tome en consideración la siguiente información sobre la situación que actualmente vive el Perú. O sea, para su mayor ilustración. Nada más, para que esté enteradito. Como titular del Poder Legislativo debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática con el fin de encubrir y obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra, así como de impedir que el sistema de pesos y contrapesos contemplados en nuestro ordenamiento constitucional operen de manera correcta para evitar el abuso del poder y el desgobierno. La carta enviada por el gobierno peruano enumera una serie de situaciones para sostener el argumento que se estaría vulnerando el orden constitucional con el propósito de destituir al presidente Castillo. Esta carta pretende desinformar a los miembros de la OEA, pues los argumentos que se presentan en ella no se ajustan a la realidad y carecen de contexto necesario para entenderla el proceder no solo del Congreso de la República, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, entre otras. Por lo tanto, procedo a abordar los puntos más importantes y explicarlos con el mayor detalle. Las denuncias constitucionales presentadas contra el presidente de la República por la Fiscal de la Nación, cuya copia adjunto, actualmente siguen su curso regular en el Congreso y están siendo sometidas al análisis jurídico correspondiente en línea con lo que establece la Constitución Política del Perú. Estas han sido presentadas luego de que, tras una ruda investigación, la Fiscal de la Nación haya encontrado suficientes indicios y pruebas de la comisión de los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias agravados y colusión del presidente Castillo. Sobre las mociones de vacancia presentadas ante el Congreso, cabe señalar que la causal de vacancia por incapacidad moral es un mecanismo plenamente constitucional reconocido en el artículo 113 de la Constitución peruana. La prerrogativa de presentar estas mociones le corresponde a los congresistas de la República, debiendo estas obtener diferentes votaciones para su presentación, admisión a debate y aprobación. La vacancia por permanente incapacidad moral es una herramienta que le da la Constitución al Congreso en casos en los que las acciones de un presidente demuestren que éste no tiene la capacidad moral para continuar con el cargo. El uso del mecanismo constitucional no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia un atentado contra el Estado de Derecho. Eso tiene razón. Lo que pasa es que lo que interpretamos como incapacidad moral es muy diferente. Pero en fin, en ese punto tiene razón, está en la Constitución. En el caso de la moción de vacancia que actualmente se encuentra en proceso de recolección de firmas, esta se sustenta en una serie de acusaciones contra el presidente Castillo que incluyen el desmantelamiento de la administración pública, los casos de corrupción que involucran tanto al presidente como a sus ministros,
el uso del poder político para obstaculizar la justicia, la compra de ascensos en la Policía Nacional del Perú, el constante ataque a la libertad de prensa y las instituciones fundamentales como el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo e incluso la Iglesia Católica, entre otros graves casos. En relación a la interpretación y a la censura de ministros, esas también son herramientas constitucionales que tiene el Congreso para ejercer control político. De los 4 ministros censurados, solo se han censurado a 4. 2 se encuentran actualmente siendo investigados por pertenecer a una organización criminal y uno de ellos se encuentra prófugo de la justicia. ¿Ok? De las 25 mociones de interpelación propuestas, solo 10 se concretaron. Para poner esta cifra en su debido contexto, es importante mencionar que durante los 14 meses de gobierno de Pedro Castillo, este ha nombrado a más de 70 ministros. O sea, ¿quién es el que promueve la inestabilidad democrática? 70 ministros. Es decir, el gobierno cambia a un ministro aproximadamente cada 5 o 6 días. Esta es una cifra récord que convenientemente no se menciona en la carta enviada por el gobierno. La censura a los ministros ha correspondido exclusivamente a su patente y explícita incapacidad de dirigir carteras correspondientes a las investigaciones que recaen sobre ellos y las demandas ciudadanas. Los otros 2, uno es Heiner, otro es Heiner Silva, Betsy Chávez, que organizó el escándalo en el aeropuerto, acuérdense ustedes, el día jueves santo, autorizando una huelga de operadores aéreos, de controladores de tráfico aéreo. A ver, pues, si no la van a censurar. Gracias a Dios, nadie murió. Aviones volando en el aire que tenían que regresar a Lima porque no podían aterrizar por una huelga que ella autorizó. ¿Y qué creían? ¿Que no le iba a pasar nada? Aunque sea que asuma responsabilidad política. Y el ministro de Educación, el cual se le filtró la prueba del examen de los maestros. Esos son los únicos censurados. No hay nadie más. Perdón, Agüita Racimada, no fue Heiner el que sacaron. Agüita Racimada en plena pandemia. Y se demoraron 2 meses en censurarlo. Una vergüenza, pero una vergüenza. En serio, de verdad. Que venga esta comisión y se los contamos con detalle. Para que abran la boca así cuando ellos de fuera y les vas contando y dicen, no puede ser, no puede ser. Sí puede ser, pues. Sí puede ser. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién ha nombrado 70 ministros? Por no mencionar al gabinete Valer, que duró 3 días. 3 días. Este primer ministro lo está durando. Es el único sobreviviente, además. Pero bueno, son 8:34 y yo podría seguir leyendo la carta, pero ya está con nosotros el congresista Ed Mallard para hablar. Lea la carta del señor Williams, que en realidad está muy clara y le dice a la OEA esto que les he estado contando y mucho más. Pero que es una respuesta que me parece muy sensata. Por favor, encantado, vengan. Programemos una larga reunión, varias sesiones. Por mí que se queden de verdad un mes, porque vamos a necesitar tiempo para contar. No es fácil contar todo lo que hay que contar. Y me faltan 2 páginas de la carta, ni siquiera he terminado de contar todo lo que William nos está contando. Pero en fin, vamos a ver qué sigue. Ya está Ed Mallard con nosotros, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el congresista Ed Málaga Trillo. Adelante, Rosa María. Muy bien, congresista Ed Málaga, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Gracias por la oportunidad de hablarle a tu audiencia sobre las cosas que estamos haciendo y que yo sé que son difíciles de explicar, y también quería empezar haciendo votos porque aparezca la bebé de Gabriela Sevilla, que nos tiene a todos en vilo, este caso tan triste y tan, caray, preocupante, que no llegamos a solucionar ese problema y la inseguridad. Pero sí, yo no he querido tocarlo porque es una noticia en desarrollo y en realidad no tenemos toda la información en este momento de qué es lo que ha pasado realmente, así que espero que en las próximas horas, cuando ella esté consciente y pueda informar qué es lo que ha sucedido, se aclaren los acontecimientos. Pero efectivamente es un problema de seguridad espantoso que ha tenido a toda la población francamente choqueada. Pero bueno, vámonos al trabajo parlamentario. La moción que está circulando, yo calculo que ya tiene las firmas completas para ser presentada, ¿verdad? Por lo menos para ser presentada. ¿Eso es así? Rato. No solo para ser presentada, Rosa María, sino también para para pasar a debate, para ser aprobadas, para pasar a debate. Y además ya hay más firmas que en segunda votación de la vacancia. O sea, vamos... Ok, tienes, en este momento, ¿cuántas firmas tiene la moción? Tengo como moción. Firmadas en físico, 57, comprometidas, Perfecto. como 10 más, que hay que Sí. encontrarlos, hay que buscar a los congresistas que están por todos lados. Ese es el chambón. 57, claro, hay 57, con lo cual pasaría a admitir a trámite sin ningún inconveniente. Susel Paredes nos dijo que ella no firmaba la moción, pero sí votaba a favor, no está de acuerdo con este tipo de salida, y creo que, aunque eso no lo entiendan en ninguno de los dos lados del pasillo, ese es su primer triunfo, haber convencido a sus compañeras de bancada, de fórmula, Flor Pablo y Susel Paredes. ¿Cómo las logró convencer? Eso es una cosa interesante. Es que yo quiero insistir, y gracias, Rosa María, y sé que diferimos en esto, yo respeto mucho las discrepancias, y quiero también recalcar que esto se ha hecho de una manera distinta, inusual para un político tradicional, el cual no soy, y creo que era importante pensar fuera de la caja. Entonces, ¿en qué consiste este pensamiento distinto? Es que no escribimos la moción, la hacemos firmar rápido, alcanzamos el mínimo, la pasamos al día siguiente y, como dices tú, en un día se ve el presidente. Esta moción se ha trabajado por meses, ya son 9 meses que ha venido engordando, enriqueciéndose, difundiéndose, pasándose a constitucionalistas, a políticos, a colegas, en fin, a la ciudadanía. De manera que, además, el presidente no puede decir que, yo sé que no es el mismo debido, ¿cómo se llama? Proceso, derecho a la defensa, ni el debido proceso como en un proceso real de la subcomisión, pero por lo menos los argumentos han sido open data, ha estado todo abierto todo este mes. Y yo siempre he insistido que habían 2 factores que iban a empezar a torcer la balanza. Uno de ellos era el poder de los argumentos que están ahí para quien quiera leer y entender que no es una antipatía ideológica, política, étnica hacia el presidente, sino que son hechos consumados, como ya ahora todos decimos claramente. Y el segundo factor, que es las investigaciones de la Fiscalía. Siempre dije eso. Entonces, realmente, con el correr del tiempo, por no apresurarnos, por trabajar con estrategia y que no nos crean a nosotros, sino al desarrollo de los hechos, se ha logrado, pues, poco a poco este cambio de opinión. Entonces, el secreto está, creo yo, finalmente en no apurarse, Rosa María. Y lo mismo digo ahora. Ahora que me dicen, ¿cuándo presentan la moción? ¿Cuántas firmas tiene? Vamos despacio. Porque además, psicológicamente, te debes haber dado cuenta, en Palacio están bastante asustados. Uy, tan aterrados. Yo creo que ellos sospechan que tienen la fuerza, pero vamos con calma con eso. En efecto, la Fiscalía, la denuncia de la Fiscalía ayuda mucho porque lo que establece, y está en la investigación, es que hay un conjunto de congresistas supuestamente no oficialistas que estarían apoyando de manera encubierta al presidente de la República a cambio de alguna contraprestación. Y eso ayuda mucho a la moción, porque esos congresistas son los primeros interesados en que eso no sea cierto. Entonces, tienen que demostrar con su voto que eso no es verdad. Y eso es interesantísimo. Entonces, ahí yo creo que ha habido un salto en el número de firmas
y de votos que se van a obtener. Porque, digamos, en el caso de APP y Acción Popular, sobre todo, aquellos que no voten igual que la bancada, van a quedar inmediatamente bajo un reflector. No prueba nada, pero prueba todo. Entonces, ese es el problema para esos congresistas. Y efectivamente, haber esperado y haberlos tenido ya procesados a 6 ayuda. Eso sí, eso es una jugada inteligente y lógica para conseguir los votos. Yo no voy a discutir más, porque lo he discutido 100 veces, sobre el concepto de incapacidad moral, porque el público sabe cuál es mi posición, y es la misma posición que tengo con Kuczynski, que tengo con Vizcarra, que tengo con todo. Pero bueno, la pregunta que sí se van a hacer muchos es, ¿qué pasa después? Porque resulta que tienen 87 votos. Lo logran. Con la justa, pero lo logran. Dina Boluarte es la presidenta del Perú, con una investigación también en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y, lo más grave, supongamos que ella cae también. El señor Williams va a ser el presidente del Perú hasta el 2026. Yo creo que la gente tiene mucho interés en saber qué va a pasar después. Y creo que los promotores tienen que dar una respuesta a esto. ¿Cuál es su plan? Bien, esto requiere una buena explicación, por supuesto. Y también empezar diciendo que no estás hablando con el congresista con menos poder en el Congreso, probablemente, ¿ok? Porque todas las cosas son decididas en bancadas, en mesa directiva, etc. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, también aclarar que he presentado proyectos de ley para el adelanto de elecciones y las reformas, ¿no? Para que estén vinculadas en un solo proyecto y que no sea solamente adelanto y salto al vacío, porque ese era mi problema con solamente proponer un adelanto de elecciones. Entonces, que quede claro que la propuesta es que la vacancia es el primer paso, pero no es la solución completa. Y eso va a lo que tú estás diciendo. ¿En qué volvemos a caer? Si es que no hacemos las reformas, pues esa elección nos va a llevar a un despeñadero. Ahora, antes de la elección, que te estás refiriendo tú a la sucesión presidencial, eso está estipulado en la Constitución. Yo he jurado respetar la Constitución, estoy intentando hacerlo hasta donde me dé el juicio, y eso significa que si el presidente es vacado, asume Dina Boluarte asumiendo que no es inhabilitado. Ahora, las infracciones que ella ha cometido están demostradas, son claras. Lo que queda aquí pendiente a resolver es la proporcionalidad de la sanción, es decir, si va a ser sancionada, destituida o inhabilitada. Eso va a depender una vez más de la SAC. Yo no puedo avalar la decisión de la SAC todavía porque ni siquiera conozco el informe. Entonces hay que esperar, hay que ser pacientes, pero los escenarios, si queremos saber así, son esos. Son que asuma Dina Boluarte por un corto tiempo, luego de lo cual entraría Williams, tendría que llamar a elecciones adelantadas porque si no esto va a ser insostenible, o la señora Boluarte va a demostrar una vena política que no le conocíamos todavía y lograr un acuerdo para mantenerse, por decir, un año, año y medio sin que la inhabiliten y sacar ella adelante las reformas y el adelanto de elecciones. Es lo que yo vislumbro. Porque si no hay reforma, lo que tememos, sobre todo muchos que observamos la escena política nacional, es que, digamos, después de la pandemia, el país ha quedado muy erizado y las opciones radicales tienen predicamento, por decirlo de alguna manera, sobre todo si son autoritarias. Las opciones autoritarias fueron las que triunfaron en las elecciones de Lima. Si sumas a Urresti con Porky, ahí tienes más del 50% de la población. La gente quiere soluciones autoritarias, bien alejadas de la Carta Democrática, por si acaso. Y las soluciones autoritarias, en un escenario de elecciones generales, están representados a la izquierda por Antauro y a la derecha por López Aliaga o por algo parecido. Claro, pero ahí tenemos un problema de fondo, Rosa María, porque ninguna reforma va a evitar que extremistas postulen. No discuto eso. La democracia es la democracia. Entonces, el problema, lo único que advierto es que siempre tenemos la posibilidad, es una posibilidad de estar peor. Claro. Ahora,
esa posibilidad de Sí, estar peor no nos debe pasmar y dejarnos de brazos cruzados, porque hay también, lo has mencionado ayer en tu entrevista con Augusto, un gran sector del antifujimorismo, claro, que teme que el fujimorismo tome el poder o que la derecha tome el poder en el caso de la izquierda y que por eso nos quedamos tranquilos, tratamos de no, digamos, apoyar ninguna salida que involucre la salida del presidente. Sí, se va a criticar de repente la corrupción, pero no vamos a llegar al extremo, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente esta manera de pensar, de poner tu ideología o tu bando político por encima del bien común, nos está pasando esa factura, y eso es lo que va a pasar si es que no reaccionamos a tiempo. claro, pero el asunto es más complejo, porque al final del día hay tres caminos. Un camino que es el del adelanto de elecciones, Correcto. despreciado por las bancadas. A la congresista Digna Calle casi la censuran y a Susel Paredes le dijeron que si no le gustaba el Congreso le tramitaban una reforma constitucional para que pudiera renunciar. Despreciada, una solución limpia, constitucional, que ya se aplicó en el Perú. A este Congreso no le da la gana de hacer lo más fácil, que es esa solución. Correcto. 66 votos, ¿ah? Y un referéndum que yo creo que el país aprobaría. No Insisto, le yo da la estoy de gana. acuerdo con eso, no discrepo, no soy ese Dos, Congreso, el correcto. segundo camino es el camino de la acusación constitucional, Así es. con la interpretación del artículo 117 de acuerdo al artículo 30, parte 2 de la Convención de Naciones Unidas. De nuevo, ahí solamente se necesita 66 votos, bueno, restando la comisión permanente, pero es la mitad más uno de los congresistas. Y al presidente se le causa, como se le debe causar, por sus crímenes cometidos él y los de su entorno. Tampoco veo mucho entusiasmo del Congreso, ¿ah? Discúlpeme, no A ver, hay. De repente llega al Pleno, ¿ah? yo creo Ojo, que hay varios problemas aquí. No sé si querías hablar de la tercera opción, pero hay varios problemas y aquí. la tercera opción es la vacancia de incapacidad moral, que tiene serios problemas de constitucionalidad, como hemos visto en el A pasado, eso, no resueltos. Entonces, si el Congreso no hace lo más fácil, que es reunir 66 votos e ir a un referéndum para un adelanto de elecciones, ¿por qué va a conseguir 87 para vacar al presidente de la República en un proceso incierto? No se entiende, la verdad. bien, por mi parte, en lo que corresponde a la moción de vacancia, es lo que yo tengo en mis manos, Rosa María, sin bancada y sin partido, sin acceso a la mesa directiva, a la SAC o a nada. Es lo que yo puedo mover y lo que estoy haciendo por, llámalo, honor o deber cívico, obligación hacia mis votantes y hacia mi país. Pero a lo que quiero apuntar es una reflexión que yo vengo haciendo para mí y que quizás no le guste a muchos abogados, constitucionalistas sobre todo, que es que siento que nuestro sistema de gobierno y nuestra constitución se les están rompiendo las costuras. O sea, la realidad ha superado lo previsto en lo que escribieron nuestros padres de la patria en diferentes momentos. Entonces, me llama pues mucho la atención, ahora que estoy legislando y escribiendo proyectos de ley, la manera, digamos, el amplio margen de interpretación que se le da a las normas a la hora de ser escritas, ya a propósito, sabiendo que en algún momento vas a necesitar interpretar. No son fórmulas químicas, doctor. Entonces yo sé que es necesario interpretar leyes y que es una parte de la doctrina, lo sé, pero el margen es discutible, Rosa María. ¿Cuánto margen le das a una ley si es muy estrecho o es muy amplio? En este caso me parece que es demasiado amplio. Lo del 113, como bien dices, yo coincido. O sea, se da cualquier interpretación, lástima que el TC no se pronunció y que ya se ha usado de una manera que es discutible. Entonces, perdón, ese primer problema que quería mencionar es ese diseño de las leyes, que yo creo que nos debe llevar a mejorar la forma en que hacemos las leyes. Yo sé que no va a ser una fórmula química, pero sí quisiera apelar a que las constituciones y las leyes y las normas deben estar más cercanas al ciudadano que solamente al especialista. Están teniendo ustedes ahora el mismo problema que teníamos los científicos en la pandemia, de explicar qué es un virus, el ARN, la replicación. O sea, la gente no entiende y hay que explicarles. Ese es un problema. El segundo problema es la percepción. Podemos estar de acuerdo en que el camino que ha propuesto la fiscal es el más idóneo,
ya los he explicado 1000 veces, estoy de acuerdo con eso, es idóneo. Sin embargo, la percepción, la comunicación política hacia afuera y de quienes se oponen, que son muchos, hacer que están estirando el chicle y que están cambiando, interpretando justamente ese amplio margen de las normas para poder sacar al pobre presidente Castillo. Entonces, por Oiga, más correcta que sea, a ver, una contingencia. Eso de la vacancia por incapacidad moral es el chicle más estirado que he visto en mi vida. pero ya fue estirado varias veces. Ese es un hay precedentes. recontraestiramiento del chicle. Correcto. Porque el 113 habla de causales objetivas y se refiere a salud mental. Salvo no se refiere, esa, Rosa María. no se si eran refiere a objetivas las... todas, no debieron poner esa ahí, porque esa Es no que, es objetiva. es que, a ver, por enésima vez, Y eso. ahora me vas a decir que era mental y no moral. Bueno, sí, claro. hay una gran discusión, hay muchos artículos, los he leído, donde interpretan de una manera y de otra manera, justamente por esa mala costumbre de tener un margen tan amplio al escribir las leyes. No, entonces, lo que pasa es que, a ver, también he propuesto una reforma, solamente para que se ver, sepa. Vamos a hacer una cosa. Perdón. Busca algún artículo anterior al año 2000. Cualquiera. En la disposición ya estaba, en la Constitución del 79 y en la del 33. Un artículo anterior al año 2000 que diga que eso es una evaluación subjetiva del Congreso sobre lo que es moral o inmoral. Encuentra un artículo que diga eso. Es que esa es la trampa, no tiene que decirlo. Basta que no lo diga para yo poder, o el Congreso, poder interpretarlo. Es como el 114, la incapacidad temporal declarada por el Congreso. ¿Qué está diciendo? El Congreso va a decidir cómo lo declara. Yo he presentado un proyecto de ley para tratar de definir las incapacidades, ¿no? Yo sé que, otra vez, no es una fórmula química, pero vamos, piedad, hay que hacer un poquito más de lo que ya está ahí. Moral, mental y física, ¿ya? Ok, pero física mira. y mental se pueden comprobar con una junta de médicos. Voy a Ahora yo ponerlo no de sé esta manera. si el presidente... Si nosotros, si el Perú... A ver, vamos a decirlo de una manera para que la gente lo entienda. Si el Perú acepta que el presidente de la República puede dejar de ser presidente de la República por la voluntad de una mayoría parlamentaria, porque eso es lo que estás diciendo, con 87 votos te saco, entonces se acabó el régimen presidencialista en el Perú y vamos a un régimen parlamentario. Nunca hemos sido el Reino, por eso te digo, nunca hemos sido el Reino Unido, en 200 años no hemos sido el Reino Unido, y aquí un régimen parlamentario no puede funcionar por una razón muy simple, porque nuestros partidos son un desastre. Entonces, a los males más. Entonces, si quieren ir por ahí, bestial, pero lo único que van a hacer es ahondar una crisis política. Pero por eso la propuesta, por eso es importante no quedarse en esa indefinición y ser propositivo. Entonces, si bien estoy proponiendo la moción de vacancia en estas condiciones, también hay un proyecto de ley y me puede decir que no se va a aprobar, que no le van a dar bola, pero es la posibilidad que yo tengo y por lo que yo tengo que luchar. Entonces, el proyecto de ley está presentado y ha sido expuesto incluso, ¿ok? Y la idea es poder definir esos tipos de incapacidad. La física y la mental pueden ser acreditadas objetivamente por una junta médica. Ahora, anda tú a saber si el presidente tiene alucinaciones, delirios, ¿cómo vas a hacer con el reglamento? ¿Qué procedimiento vas a usar para que se deje evaluar? Voy a explicarte. Yo te cuento cómo lo hicieron en Ecuador, el caso Bucarán. El Congreso, por mayoría, decidió que el presidente estaba loco, porque se hacía llamar el loco. Entonces, claro, es un absurdo, pero votaron y dijeron que el presidente está loco. La Constitución de Paraguay, caso Lugo, eso es interesante, sí tiene un mecanismo revocatorio del mandato. Entonces, eso es otra cosa. Establezcan un mecanismo revocatorio del mandato presidencial. Ahora voy a eso. Esa es otra historia. Voy a eso. Entonces, en ese proyecto se habla de la física y la mental como asuntos médicos, ¿no? Que pueden ser acreditados por una junta médica. El tercero es la moral, en la cual yo tampoco creía hasta que conocí al presidente Castillo. O sea, que no conociste a los anteriores. Está bien, está bien, sí los he conocido, pero digamos que esto es ya, yo estoy ahora pues en este cargo, ¿no? Entonces, la propuesta es que debatamos, Rosa María, una manera de destituir al presidente, una suerte de impeachment con un debido proceso, con una comisión especial, en el caso de que tome decisiones como esta, que incurra en actos de corrupción, con una modificación al 117,
de manera que sí hay un canal y un mecanismo con el debido proceso, con la longitud de vida, para que el presidente se pueda defender, pero se le saca por estas cosas. Entonces es un proceso nuevo, ¿ok? Yo estoy de Claro, acuerdo. causales objetivas, Correcto. pero Entonces, son ojalá, causales pues, objetivas. que lleguemos a eso. Esa es mi tarea, más allá de la vacancia actual, esa es la tarea nuestra, dejar ese tipo de reformas. Claro, pero en el cortísimo plazo tenemos una guerra y sus aliados hasta el momento tampoco tienen, a ver, ¿cómo le digo? Consistencia. Porque, por ejemplo, escuchamos al señor Montoya que dice, no, la vacancia por incapacidad no, hasta que no saquemos a Dina Boluarte. Primero sacamos a Dina Boluarte. O sea, es un general, claro, que sea su guerra. Déjame contarte las pepas de adentro. Pues a medida que van avanzando estas cosas, y que como bien han notado mis compañeras también ya están de acuerdo en esto, hay otras personas que también van cambiando su opinión, y es importante por eso el cabildeo, el trabajo político, el ir a visitar al colega a la oficina. El almirante Montoya ya no piensa así. ¡Ah, qué bueno! Por supuesto que él quisiera inhabilitar a Dina Boluarte, pero ya se ha dado cuenta, pues, que no es, ¿no? Que no es el mundo perfecto que él quisiera tener, y otros congresistas están pasando por lo mismo. Entonces lo que digo es que la opinión es dinámica, Ahora, y por eso cuando me dicen no tienen los votos, yo le digo, los votos no se tienen, se obtienen, se se buscan. obtiene. Ah, no, para cualquier proyecto. Ahora, hay otro trabajo que hacer que yo sí creo que tiene una línea ahí que le puede servir. A Vladimir Cerrón esto de la OEA no le ha gustado nada. Y mucho menos que los abogados amigos de Bermejo hayan ido a lloriquear a la embajada americana. Claro. Aquí ido a lloriquear a la embajada americana, a Sí, decir ¿no? la fiscal es drogadicta o es narcotraficante o protegen de lo que fuera. Cuando se quejaban de la intervención de la DEA en el Claro, Braille. en el braille, ¿no? Entonces, ya pues es el contrasentido completo. Entonces yo calculo que Vladimir Cerrón está un poquito molesto, ¿no? Es la hora de visitar a Valdemar. ¿Has Pero logrado déjame hablar con decirte, Valdemar sí, Cerrón? ayer conversé con él un momento, pero déjame decirte que además, quizás tu audiencia no está al tanto de esto, pero la bancada de Perú Libre ya no es la bancada oficialista. La bancada oficialista es la bancada magisterial. Claro, el La bloque de bancada de magisterial, Perú claro. Libre ha roto palitos, si bien hacia afuera defiende al presidente, ¿no es cierto? Porque tiene que defender su permanencia. No hay una buena comunicación, muchos colegas se quejan de que no los reciben Palacio, no le hace caso a sus proyectos, entonces hay una grieta ahí que obviamente hay que explotar políticamente. Es un flanco que se han abierto ahí. Claro, Así que porque yo estamos haciendo nuestro entiendo que trabajo, a Dina María, no Boluarte, estamos ahí a Dina sentados Boluarte, esperando que los votos caigan. a Dina Boluarte la detestan. O sea, ahí la inhabilitan más o menos antes que el resto del Congreso. Por ahí no hay problema. Pero en el caso del presidente, a ver, políticamente, con el cinismo que caracteriza a los políticos, ¿qué obtiene Vladimir Cerrón para su proyecto, que es un proyecto comunista, marxista, mariateísta? Nada. El presidente salió a decir que lo han acusado de comunista. Acusado, como si fuera un delito serlo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ideológicamente no le aporta nada. Ya lo expulsó del partido. O sea, en realidad lo invito a que se vaya. Han perdido miserablemente en las elecciones nacionales. Así es. Asociarse a él hasta el final implica compartir su debacle. ¿Para qué? Claro, En no gana cambio, nada. separarse implica crear una nueva narrativa, donde cual Perú Libre jamás estuvo con la corrupción de los amigos del presidente, de los familiares del presidente, que fueron los que lo metieron en este lío, y no Perú Libre. Claro, y yo creo que va a haber inteligencia en ese lado de la cancha, en el sentido de que si eso sucede, tiene los 87 votos. A eso voy, si se van a dar cuenta. No los tiene. Se van a dar cuenta de que no van a poder perpetuarse en el poder como querían, no van a lograr su asamblea constituyente. Entonces, plan B, ¿qué hago? Me voy a quedar poco tiempo. Si me quedo poco tiempo, me quedo poco tiempo insistiendo en el error, en esta mala imagen, o me libro un poco de eso y trato de salvar mi capital político para una próxima elección, aunque sea municipal. Y no me van a decir que yo me fui a lloriquear a la embajada americana. Claro, qué vergüenza. ¿Ok? Y ni que fui a llamar a la OEA.
No, Así que imagínense. sí, O sea, si hay, en conclusión hay flancos que trabajar, por supuesto. ya, ¿qué otros más? ¿Qué otros más? Pues está pues la izquierda moderada, digamos, moderada entre comillas, ¿no? Que hizo el pacto con Perú Libre, con Cerrón, Juntos por el Perú, por ejemplo. De ahí no va a sacar un solo voto congresista. Vamos Eso a es ver, eso es un grupo bien necio, ¿ah? Bien sí, necio. ahí debo coincidir, y de ahí vienen, bueno, no de la bancada, pero de sus seguidores vienen muchos ataques hacia mí hoy día. Yo Sí, siento sí he que leído. Ahora, hay algunos que son graciosos, ¿ah? Hay que tener correa en esto, ¿ah? hay que debe correr, pero un momento que ya no son tan graciosos, ¿ah? Pero bueno. A ver, eso de que le dicen camote es gracioso, ¿ah? Es gracioso, pero cuando lo empieza a rebotar gente, tendenciosamente ya no es tan gracioso. O sea, cuando lo dijo Carlos León Moya en su programa, yo me reí mucho. Pero cuando lo repiten en algún otro programa, ya con ganas de decirme que soy fujimorista, porque me he pasado al lado oscuro, me he ido a la derecha. Imagínate, cuando empezó este gobierno, yo era un comunista, un terruco, o sea, me decían de todo por ese lado. No, ahora Ahora, sí, ahora, ahora hay soy que decir una fujimorista. cosa. La actitud de la congresista Barbaral perdona vidas, ¿no? Le ha perdonado la vida. Bueno, ahora sí que te portas bonito, pues, para con nosotros. No, no, Es una nadie cosa. para con nadie. Eso hay que Será tenerlo la claro. juventud, ¿no? Yo digo, será la juventud, la ignorancia de la juventud. ¡Qué ¿Será la juventud o vergüenza! será quizás, Rosa María, veámoslo de esta manera, la habilidad de tender puentes? ¿Cómo la ves? Claro. Ahora, por otro lado, también lo han atacado con lo del buceo. Pero yo quiero destacar una cosa. A ver, si uno es un científico, tiene que ir a ver, ¿no es cierto?, lo que pasa abajo. O sea, eso es. Y yo sí he visto, ay, ¿cómo se llama este pescadito? El crim, el naranja, el que comen las ballenas. Krill, O sea, ajá, molusco, exactamente. crustáceo. Yo lo he visto en esa bahía, estancado. Y yo miraba y decía, esto es un desastre ecológico hace varios años, ¿ah? Y nadie está diciendo nada. ¿Ya? Claro, o sea, a ver si me permites explicar también un poquito, porque ya lo hice también en redes, pero esto fue básicamente acudiendo a un pedido de la población de Pucusana, de los pescadores que usan la bahía como, básicamente como estacionamiento, de los vecinos, de las asociaciones, de la alcaldesa, etcétera. Y en realidad hemos hecho muchísimas actividades de fiscalización marina, incluyendo lo de Repsol. O sea, yo fui el congresista que se subió al mar de Dórico, me subió a acantilados, etcétera. He ido a bucear a otros lugares, ¿ok? Pero han rebuscado entre todos mis reportes de representación uno para decir que me voy de paseo. Y eso es lo que está mal, o sea, no me voy de paseo. A ver, Ahora, si te vamos a vas a bucear explicar. de paseo, te vas a Cozumel, no te vas pues No, no, además al hay que fondo decir de una una bahía cosa. contaminada O donde hay sea, basura. nadie bucea, incluso en el Perú, la gente que bucea profesionalmente o por placer, nadie bucea en la bahía de Pucusana porque es un asco. O sea, Correcto. entrar abajo a bucear, lo único que vas a encontrar es la refrigeradora vieja, la terma, la llanta, el Filtros de motor, aceite. los cilindros de Correcto. aceite, todo abajo, ¿ya? O sea, ese no es un lugar de recreo, pues, no tiene que estar No, 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 loco, no, no. es asqueroso. Más bien, lo que sí hay que hacer en esa bahía, que es muy caro hacerlo, pero se puede hacer, y nunca me hacen caso cuando lo digo, sí se puede limpiar. De hecho, hace unos años hubo un movimiento con los mismos pescadores que bucearon y sacaron cualquier cantidad de chatarra, pero cualquier cantidad de chatarra. Se puede hacer, pero sí, en El defensa de problema los es que buscadores hay que decir que nadie bucea ahí. Por placer, no. el problema también es que no solamente se trata de limpiar, que podrías limpiar el fondo, correcto, pero es que siguen usando la bahía de estacionamiento, siempre está repleta de botes. Entonces, mientras no reubiques, y ahora estamos viendo justamente hay dos posibilidades de reubicación del embarcadero, no va pues a regenerarse la vida marina, y eso es lo que se No, quiere. claro, Antes había delfines ahí, claro, tortugas. claro, ahí había todo, pero hasta que no reubiques o reduzca la flota, pues. Ese es el problema. Así es. Y no todos quieren. Entonces, Bueno, ese es el problema. entonces, bueno, finalmente este tema de la representación, etcétera, pues curiosamente es rebuscado y sale a colación justo cuando no soy el abanderado de la vacancia.
Y claro, los periodistas serios me dicen, no, pero nosotros siempre podemos hacer fiscalización de ustedes. Y Y claro, bienvenido, y por supuesto, pero qué curiosidad, ¿no? Por lo menos hagan algo serio, pues no hay un no, no, violador, hay no. niños, Por hay lo menos vayan coimeros, a y se la buscan bahía al que se va a fiscalizar Pusana el mar. y investiguen qué tan asquerosa es, porque de verdad que... Miren, esa era una playa donde todo el mundo se bañaba contento y hoy bañarte ahí es que te caiga la gasolina del bote, o sea, el diésel del bote te No, te cae enfermas, es encima, tóxico. Sí, así ¿ya? es. Entonces sí, Claro. y es como se estanca, no tiene circulación, no, la corriente no se lleva, entonces es fatal. No, Pero pero bueno, para que vean que yo sí estoy interesada en sus actividades de te agradezco, fiscalización, pero ahí por lo menos que eres objetiva, ¿no? no, y además es biólogo, a cualquier biólogo le encantaría ver qué está pasando abajo, o sea, eso es lo normal. Así es. Hay una deformación profesional en esta historia, De pero formación, sí, gracias. así es. Pero yo creo que efectivamente el trabajo más difícil ha sido convencer a Flor Pablo y a Susel Paredes. ¿Cómo las convenció? Con las evidencias, ellas mismas decían que cuando vayan apareciendo las cosas, si era algo flagrante, ellas iban a dar su voto y su firma probablemente, y realmente no tuve que hacer mucho más intento. Yo no soy de las personas, Rosa María, que va a rogarle una por una a la presión. Yo no les dije prácticamente nada en las últimas semanas, sino que seguí insistiendo por los medios, seguí explorando el tema, se fueron destapando las cosas, y una vez que nos encontramos dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, sí vamos a apoyar porque esto no va para más. Entonces A yo mí creo me que dio, también no hay que hacer mucha presión sobre la gente si no la aburres, ¿no? claro, pero sí me gustó, me dijo, ¿qué quieres que haga? Yo estoy de acuerdo contigo en que no aplica, pero, o sea, el presidente no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Ahora, yo creo que entre la prensa y las acciones de fiscalización y el susto que hemos visto el otro día, espero que hayan parado de adjudicar a obra pública a sus amigos. Espero. O sea, Mira, supongo. lo que se tiene que entender, y ese es un mensaje bien importante, es que la vacancia no es, ya tú puedes decir para los fraudistas, que sí los hay, por supuesto, pero Sí lo sabe. está encaminado por un grupo más serio de congresistas, de centro, y en fin, no agrupados, y que va a contar con todos los votos necesarios, por supuesto, que vienen de todos lados, eso no se puede evitar, el universo reducido, viene no por una enemistad, repito, hacia la persona del presidente, hacia su origen, hacia su manera de hablar o el hecho que haya sido elegido. Estamos viendo la destrucción del aparato estatal, estamos viendo el empobrecimiento de los servicios públicos, el estancamiento de la economía. Más allá de los temas de corrupción, vemos cómo los peruanos están recibiendo cada vez menos servicios. Tú has hablado un poquito de la huelga de controladores aéreos, pues te digo que se nos viene una en migraciones. Están hasta acá. Pero es que, Entonces, pero si ni siquiera entregan pasaporte, ¿por qué se van a la huelga? O sea, ¿qué les pasa? las personas que hacen el control migratorio en el aeropuerto, por ejemplo, en las Los chicos, fronteras, ya, están ya. hasta acá, porque los recargan, en fin. Entonces no se están atendiendo, mira la crisis de fertilizantes, 4 compras caídas hasta ahora. Entonces no son Ahora, trivialidades, María, pero hay no que es decir una pobre cosa, profesor. hay que decir Mm. una cosa. Uno puede criticar la incompetencia de un gobierno, pero una persona puede ser muy moral y un tremendo incompetente. Claro. Esa no es la causa por la cual un presidente tenga que ser vacado. Es la causa por la cual un presidente es sumamente impopular. Eso sí, pero no es la causa por la que tiene que ser vacado. De La causa por acuerdo. la que tiene que ser vacado, en la teoría que mantienen algunos, es que tiene que ser un delincuente. No Eso solamente, es. mira, te invito a que de repente fin de semana que ya viene, te pongas a leer las 100 páginas, que realmente es un poco tedioso, ¿ya? Pero la moción tiene 100 páginas ahora, incluye Sí. como cuarto argumento el tema de la investigación de la fiscal, que es básicamente haber violentado un poder del Estado que debería estar separado, que es el Congreso. Pero el tema de la alta rotación de ministros, de las designaciones a dedo, gente incompetente, poco idónea, con prontuario, todo, etcétera, tú puedes decir que en otros casos ha sido, sí, efectivamente, incompetencia o una pobre gestión o designación, pero en este caso hay el juicio, o el pobre juicio constantemente de elegir a estas personas sabiendo que ellos van a incurrir en actos de corrupción en desmedro del Ok, servicio a la pero, población. Entonces, claro, ahí pero hay una tiene que ver inmoralidad constante.
No, tiene que haber un objetivo corrupto. Si La estamos grave hablando de indignidad, delitos. para las personas que alegan grave indignidad, el objetivo es que yo roto a esas personas porque en realidad yo quiero que coloquen a personas que me van a ser útiles en actos de corrupción. Esa es la Claro, hipótesis. y porque no me importan los costos para la población, No, para el país. pero digamos, ser incompetente no configura una vacancia por incapacidad Así moral. es. Ese no es el Porque si caso. no, claro, porque si no, hay gente muy competente, medianamente competente, entonces la subjetividad sería absoluta. Así Entonces, claro, sí se entiende. No, yo estoy esperando que la presenten para leerla bien, porque yo he visto unos borradores, pero no he visto lo que es hoy. Muy Y bien. hay que decir que está muy bien que se presente una buena moción, pero así como necesita los votos de todos, todos tienen problemas muy serios. Todos los que están votando. Los pecados de los otros no hacen santo a Castillo, eso es verdad. Castillo tiene que responder por lo suyo, pero el Congreso también tiene que responder por lo suyo. Y el Así es. fraudismo sí existe y fue lo peor que le pasó a la democracia peruana, porque hoy es el argumento principal para presentarse ante el mundo, donde Keiko Fujimori y todos los que la acompañaron son identificados con Trump. Entonces, en el contexto regional de la OEA, el caso Trump es equivalente al caso Keiko Fujimori y lo entienden perfectamente, pero perfectamente. Así es. Y en ese contexto, como Biden, Castillo es una víctima. Claro. Y Ahora, los juicios lamentablemente morales. eso es una percepción que demora mucho en voltearse y que solo puede ser volteada, yo creo, con esta visita, que vengan y les explicamos. Correcto. Pero, Totalmente de acuerdo. ¿está de acuerdo con la visita de los miembros de la Por OEA? supuesto. Claro, Yo claro también. que sí. Me parece genial. Fenomenal. Ahora, estás hablando, ya te digo, yo no soy dueño del Congreso ni presidente del Congreso, no puedo responder por los fraudistas, no puedo responder por los cuestionados, pero puedo hacer lo que está en mi cancha, que es mover opinión, hablar con ellos, en fin. Yo creo que efectivamente hay que tomar en cuenta esta imagen que se tiene hacia afuera y por eso sí, insisto que estoy de acuerdo en el adelanto de elecciones, en el que se vayan todos, pero mi batalla, la que yo puedo librar en este momento, es sacar adelante ese primer No, paso. pero no. Luego de que esa batalla concluya, digamos, satisfactoriamente, tiene que tener el compromiso que se van todos. Claro, claro que Porque sí. si no hacen ese anuncio de inmediato o muy rápidamente, Bueno, Dios nos coja confesados. ahí necesitamos una vez más para que aquellos congresistas que son indecisos, ¿no? Que no se animan, que la población hable con sus congresistas. Y aquí quiero hacer un énfasis en regiones, no solamente en Lima, sí, hay un trabajo ahí, pero en regiones, cuando tú le preguntas a un congresista si vas a votar o vas a apoyar por esto o lo otro, la mayoría te dice, uy, no sé, porque de repente mis votantes, mis representados me van a colgar. Está bien. Ese ha sido uno de los impedimentos ahorita para conseguir votos de regiones. Entonces es importante que las regiones se concienticen de la necesidad de hacer todos estos cambios, desde la vacancia hasta el adelanto y las reformas, que es una, como digo, solución compleja, pero tiene que ser vendida a la ciudadanía. Si la ciudadanía no la legitima, el Congreso va a tener el problema que tú dices, y yo no lo puedo garantizar, nadie lo puede garantizar, y nadie que te ofrezca una salida te va a poder ofrecer el cielo. Lo único que podemos decir es, vamos paso a paso y batalla por batalla. Le voy a plantear una teoría extraña. ¿Por qué el Congreso no quiere con 66 votos tener un adelanto de elecciones? Solucionaría todo el problema. Porque no solamente quieren quedarse, que es obvio, sino que quieren reivindicar a Merino. Es decir, si logran una vacancia por incapacidad moral, legitiman la barbaridad que hicieron con Merino. Y este Congreso es merinista. Le han rendido homenajes, lo alaban, lo han exculpado en la subcomisión. Bueno, esa mesa directiva, que era Acción Popular, básicamente, ¿no? Ok, pero Cabero no es de Acción Popular y lo exculpó en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es un Congreso merinista porque, en efecto, quieren una restauración conservadora. Hay un ánimo de revancha, sí, hay un ánimo. De revancha que viene de todas las pérdidas que han tenido sucesivas cada vez que Keiko Fujimori ha perdido una elección.
que las han perdido 3 veces. Y luego, cuando pensaron que podían lograr, ¿no es cierto?, también. Y todo lo que no sea ellos es absolutamente insultado. Como tú decías, tú eras terrorista, rojo, caviar, maldito, desgraciado, todo. Muy bien. ¿No crees que insistir en la vacancia es servir el interés de ese grupo restaurador que quería que Merino representara, ¿no es cierto?, un grupo conservador, llamemos, por llamar algún nombre, coordinadora republicana? ¿No estamos sirviendo a ellos? Yo creo que es una suerte de efecto automático, colateral, que hay gente que piensa de esa manera, que se va a sentir servida. Pero lo que hay que resaltar es que la intención no es servir a esa gente. O sea, cuando dicen la vacancia de los golpistas, de los fraudistas, la vacancia no es de los golpistas, de los fraudistas, será apoyada por ellos, pero Claro. no puedo hacer nada al respecto, Rosa María, porque es un universo de 130 congresistas. No puedo sacar de ahí a los que no me gustan y decir me voy a buscar otros nuevos. Son los que tengo, son los que hay que trabajar. Entonces es un círculo vicioso, no se puede salir de esa paradoja. Ok, pero hay conciencia de que ese va a ser el discurso, ¿no? Por supuesto, pero cuando se tuvo que sacar a Fujimori, también era lo opuesto, era, vamos a servir los intereses de la izquierda, que se quiere tumbar a Fujimori de derecha. Fue diferente, ¿ah? Fue diferente porque en ese momento la bancada fujimorista se diezmó. Cuando vieron el video Curi y Montesinos comenzaron a En ese renunciar. momento ya reventó todo, por supuesto, pero antes Y de eso acuérdate- era, no vamos a querer enfrentarnos a Fujimori para esa que no fue nos digan. digamos, la fortaleza de Fujimori fue su debilidad. Nunca quiso crear un partido político. Entonces, todas esas personas que eran congresistas no le tenían ninguna lealtad al partido, porque tal partido no existía. Le tenían una lealtad a él. Al ver que él traicionaba esa lealtad porque permitía este acto de corrupción, todos renunciaron. Y Claro. renunciaron en número suficiente como para voltear las cosas y ir a un adelanto de elecciones. Pero Esa es siempre la en un país diferencia. polarizado vamos a tener, ¿no?, esta dicotomía, ¿verdad?, la redundancia de que si me voy por este lado le estoy haciendo el juego a los otros. Claro. No puedes salir de esa lógica. En algún momento tienes que romperla y decir, bueno, vamos a actuar por principio, vamos a actuar por el país. Y si viene ese cuco, pues los peruanos ya hemos salido muchas veces a enfrentar los cucos grandes y creo que esta sería otra oportunidad para hacerlo. Pero de este señor tenemos que librarnos, Rosa María, lo antes posible. Ojalá que con la solución que tú planteas, ¿correcto? Yo estaría feliz de darte la razón, pero mientras tanto, insisto, esta es la que yo tengo en la mano. No, yo lo sé, pero digo, la otra es mucho más fácil. Y la pregunta es por qué no la quieren. O porque se quieren quedar, obvio. Entonces, nuestro deseo de que se vayan todos no se va a cumplir. Entonces nos están engañando de entrada, ¿ok? O nos estamos engañando. O hay una reivindicación de Merino. Bueno, Y eso sería trágico para el Perú. Si la ciudadanía permite que Porque, todos se queden discúlpeme, hasta el 2026, hay que decir una cosa, el Congreso dio un golpe de Estado. Y por supuesto que lo dio. Y conspiró para darlo desde el primer día. claro. Porque, a ver, contra Vizcarra había el 1% de lo que hay contra Vizcarra habían 3 testimonios. Es todo lo que había, no había ni siquiera una cuenta de banco. Claro, pero desde el punto de vista toneladas del de proceso, ¿no?, del proceso que se dio de la vacancia, por supuesto que hay una, digamos, es lo mismo, sería así, podría caer en el argumento de Susel, que es el que mencionas, pero al mismo tiempo hay una, pues, gran diferencia, ¿no? Ya, como tú ya lo has dicho, en las cosas que se han revelado versus las cosas que se tuvieron que encontrar para sacar en ese momento a Vizcarra, porque lo del Vacunagate me pareció que era suficiente causal. Claro, eso vino pero después. fue 3 meses después. Exacto. Pero lo 3 anterior meses era después. en un contexto Primero de era por pandemia, contratar a un además, una responsabilidad cantante. tremenda. Por contratar a un cantante. Así es. Ya lo explicabas afuera y te daba vergüenza. Luego, como bueno, era demasiado, fue por un caso de corrupción del cual nadie había hablado nunca en los últimos 7 años y de repente todos se acordaron de que existía. Y del cual hasta ahora no hay juicio. No hay Pero juicio. por eso justamente no es comparable, pues las situaciones no son para nada comparables, entonces una no Ok. avala a la otra. Claro, pero el problema es que lo que sí quedaría como precedente es que basta con 87 votos. Y por eso hemos presentado una reforma para que haya un debido proceso y Pero no baste la con- van a aprobar. El Pero vamos a Congreso intentarla. no va a aprobar nada
que no sea debilitar la institución presidencial, porque no le conviene. Y así sea así, Rosa María, yo no voy a abdicar de mi Claro, rol. pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque, de nuevo, no tenemos partidos políticos. Los partidos políticos podrían proteger la institución presidencial porque aspiran a la presidencia. Claro. Pero como no tenemos partidos políticos, lo que prima es la protección del Congreso y ya no hay balance de poderes, pues se rompe, porque los congresistas solo van a proteger la institución parlamentaria, no la presidencial, y los que legislan son los parlamentarios. Yo creo que tenemos, por más negro que se vea el futuro, tenemos que apostar por el optimismo, tenemos que apostar porque personas probas entren en política, Rosa María. Si mi aventura política termina acá, yo quisiera que más gente se sienta inspirada, ciudadanos, a entrar en política, porque es lo que necesitamos para reconstruir estos partidos que, para decir la verdad, pues muchas veces tienen dueños, tienen caciques, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Pero requiere también un cambio de mentalidad de la sociedad. No podemos decirle simplemente partidos políticos malos, tórnense en partidos políticos buenos. Necesitamos una participación activa, una militancia saludable. Muy bien, 9:22, nos tenemos que ir. ¿Alguna pregunta del público, Abel? Tenemos algunas preguntas del público. Si se convocan nuevas elecciones, ¿son los mismos partidos políticos los que entran? Sí. Entonces, a Antauro, ¿qué partido le dará lugar? Ya, Antauro tiene que conseguir su partido. Que hable con Vladimir. No, pues tiene que conseguir su partido. No sé qué partido lo va a recoger. ¿Ya? Porque él no tiene, o sea, tiene que conseguir una inscripción, pero son los mismos partidos. Claro, hay la intención de evitar, por ley, de que Antauro no pueda postular, ¿no? No, error. Pero fuera de eso, digamos, fuera de eso, postular no es un delito. Entonces, caray, no se puede cerrar esa llave, lamentablemente. Así es. Son los mismos partidos. Bueno, yo le quiero dar un consejo. Si usted se siente insultado en Twitter, busque los tweets del presidente de la República y lea lo que la gente contesta. Créame que es peor. Yo se lo digo yo, que soy insultada a cada minuto. O sea, lea lo que le dice la gente a Pedro Castillo, es horrible. Es horrible. Más respeto, caracho, chicos, ¿eh? Deberían portarse un poquito mejor. Ayer escribió, saludamos a la OEA. Si vieran las cosas que le contestaban. Y lo que es peor. Bueno, no debería ser así tampoco. No debería ser así. Pero los últimos tweets ni siquiera han tenido difusión. Una lágrima. ¿Qué es esto? El presidente habla y la gente no lo comparte. Ni siquiera comparte. Claro, más allá del tema de las redes, yo creo que se nota que hay un cambio de percepción hacia el presidente. También quería comentar esto muy breve. He estado haciendo semana de representación la última vez en Cusco, por más que me critiquen. Nunca había pasado un congresista en 200 años por esos pueblos porque visité. Y la gente en realidad, esa gente que votó con 83% por Castillo, ya no lo quiere, tampoco en el poder. Tampoco quiere los congresistas, yo lo sé, pero no quiere a Castillo. Entonces, ese mito del sur andino que reivindica la imagen de Castillo se está partiendo, se está cayendo. Así que no solo en redes, también en regiones hay un descontento que nadie está capitalizando políticamente porque no tenemos partidos serios con líderes fuertes. Claro, y la verdad es que hay que decirlo, Castillo sí representó para todos sus votantes una esperanza. Claro que sí. Y no hay nada más triste para un político que defraudar una esperanza por corrupción. O sea, no por incompetencia, por corrupción. Claro, ni siquiera es que intentó y le salió mal. O sea, se ha ido por otro camino. Eso es diferente. Eso es diferente, porque sí, todos sabíamos que sus competencias eran limitadas, pero tenían la imagen de ser un hombre honrado. Por lo menos por sus signos exteriores de riqueza, no había nada. Pero defraudar eso es muy serio para un político. Y yo creo que eso es lo que ha defraudado. Está perdido ese capital político. Vamos a ver. Muy bien. Muchísimas gracias a Ed Málaga. Que continúe la representación. Deberían borrar la semana de representación. O sea, yo soy enemiga de esa semana. Porque yo creo que ahorita podemos viajar en cualquier momento. Así es. O sea, te llaman, te interesa, es un tema que estás cubriendo, que estás trabajando, y te vas. Y el resto de las semanas van a los plenos y aprueban las cosas que tienen que aprobar, como fue siempre. Fue siempre. Y si un congresista de determinada localidad
no tiene contacto con su gente, por más que le des una semana, no lo va a tener. Y hay problemas Sí. que son transversales, que no son solamente de tu región, que son de todo el país. En fin, Claro. no insisto. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Mala. Ya estaremos al día hasta que no se completen las 87 firmas. Eso es lo que he entendido. No van a presentar la moción, ¿verdad? No es tampoco un acuerdo, es un punto de vista. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo Ya, apunto a la paciencia y a la estrategia. Paciencia. Muy bien. Está bien. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Paciencia metodológica y científica. Muy bien. Nos vemos, Abel, también contigo, la Así próxima es, Rosa semana. María. Ujú. El día Y- lunes. Y dos cosas que quería mencionar. Nos pidieron entrevistar al señor Ricardo Belmont, yo con mucho gusto lo haría, pero creo que el problema del señor Belmont es un tema de familia, en el que probablemente de manera injusta el señor Batres se ha visto involucrado, pero es un asunto entre el señor Belmont y sus hijos. Y sí, claro, hay un medio de comunicación de por medio que se ha visto afectado, pero no nos metemos en problemas de familia. Y también decir que en el caso de la joven desaparecida ayer, que he compartido en mis redes sociales toda la información para que sea encontrada lo más pronto posible, es una alegría que esté viva y esté a salvo, pero falta encontrar a su bebé y la historia todavía tiene muchos matices que probablemente sean aclarados en las próximas horas, o sea que hay que tener paciencia. Lo único que hay que decir es que si alguien tiene información sobre dónde se encuentra el bebé, tienen que comunicarse inmediatamente con la policía y entregar a la criatura, sea cual sea el estado en el que se encuentre. No hacerlo es un gravísimo, gravísimo delito que se sanciona en algunos casos con cadena perpetua. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo ahí. Eso nomás quería decir, Abel. Y nos despedimos, nos vemos el día de lunes. Así es, nos reencontramos el día lunes, Rosa María. Cuídate mucho, cuídense mucho. Hasta el lunes a las 8 de la mañana. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.